El tercer enfermo curioso no estaba entre nosotros. Nadie lo había visto, pero todos hablaban de él con temor, como si solo el hecho de nombrarlo los pusiera en peligro. Decían que se llamaba Jerónimo el Hach, que era un poseso con quien habían fracasado todas las terapias psiquiátricas, que los sedantes y los medicamentos en general no surtían efecto en él, y que los medicamentos desesperados y muy angustiados habían tomado la decisión de recluirlo en una sala especial en el sótano de la clínica, donde permanecía atado con correas y bajo supervisión las 24 horas del día. Una enfermera que alguna vez en una charla casual con 3 o 4 de nosotros confirmó la existencia de ese hombre poseído por el demonio y que nos suplicó que no fuéramos a hablar nada al respecto. Fue despedida al día siguiente de la clínica y no la volvimos a ver. Eso acrecentó el rumor de que la historia de ese paciente poseído al que mantenían en secreto en los sótanos del edificio era cierta, pero no había forma de comprobarlo. Era extraño también el comportamiento de un sacerdote que solía visitar la clínica los fines de semana, que confesaba a los fieles y que celebraba la Eucaristía los domingos, porque después, junto al psiquiatra que estaba de turno ese día, se perdía en los sótanos y reaparecía a los pocos minutos sudando, muy nervioso, se despedía de afán y salía con paso apresurado buscando la puerta principal de la clínica para empeorar las dudas. Todos habíamos escuchado en 2 o 3 oportunidades a la madrugada gritos angustiantes, mitad humanos, mitad animales, que provenían del sótano de la clínica, pero como la mayoría estábamos sedados, no volvíamos a dormir enseguida sin alcanzar a precisar la clase de alaridos que nos habían despertado. A la mañana siguiente no sabíamos si habíamos sido víctimas de la droga psiquiátricas, o si en verdad alguien que estaba más allá de todo estado conocido emitía esos aullidos que nos dejaban en nuestras camas temblando de terror. Sin embargo, en el transcurso del día se atrevía a comentar lo que había escuchado y luego aparecía un segundo y un tercero que corroboraba los hechos. Y así sabíamos que era cierto, que era imposible que todos hubiéramos imaginado al mismo tiempo esos gritos de alguien que estaba bien amarrado allá abajo en salas subterráneas que ningún otro paciente conocía. La segunda visita de Miranda fue maravillosa. Me contó que en un informe de un noticiero de televisión había aparecido Mendieta durante el juicio diciendo que una de las peores masacres de campesinos se había llevado a cabo en la finca de Pombo, con el consentimiento y la complicidad de él, es decir, de su propio amigo. Miranda consiguió un largo reportaje escrito sobre el tema y me lo entregó en una carpeta estudiantil para que lo leyera después y mirara si me era útil para la investigación. No le vayas a decir a Bernie que yo te traje esto. Según él, esta fase maníaca está relacionada con la tensión que te produjo tu nuevo trabajo, y se supone que lo que necesitas es olvidarte por un tiempo de él. Me contó también que alguien, en el lapso de tiempo que había entre la salida de Calimán de su consultorio y la llegada de ella por la noche del trabajo, había entrado a la oficina y se había robado el computador. ¿Solo se llevaron el computador? Nada más. El resto lo dejaron intacto. ¿Pusiste el denuncio? Claro, llamé a la policía enseguida y les mostré la cerradura violentada. Tengo que salir de aquí cuanto antes. No puedo seguir enterrado en este sitio. Necesito que hables con Bernie cuanto antes para que me autorice la salida. Ya estoy mucho mejor. Él dice que te ve muy agitado todavía, muy nervioso, y que prefiere que bajes del todo. ¿Cómo no voy a estar nervioso si el caso avanza mientras yo sigo aquí sin poder hacer nada? Entonces, sintiendo la caricia de Miranda en mi mano, recordé la primera vez que la había conocido. Yo llevaba varios días bebiendo aguardiente y fumando marihuana en mi antiguo apartamento. Había tomado unas vacaciones y, en lugar de salir a descansar, lo que había decidido era encerrarme a beber de manera compulsiva y delirante, como si el mundo no existiera o como si yo quisiera matarme a punta de una intoxicación por alcohol. Por aquella época mi soledad era absoluta. No tenía ninguna relación seria, ni me veía con amigas o amantes, tampoco solía visitar burdeles, ni hacía llamadas para conseguir acompañantes pagadas, como me sugerían mis compañeros del periódico. Nada, me había encerrado en mí mismo de una forma destructiva y una tarde, ahogado y mareado, había decidido ir al baño turco a desintoxicarme un poco. Pedí un masaje con la masajista de turno y entré. Miranda empezó a deslizar sus manos por mi espalda, por mi cuello,
por mi cabeza. Una música religiosa salía de alguna grabadora que yo no había visto cuando entré y le otorgaba a la escena connotaciones casi místicas, como si se tratara de un ritual de salvación. Las manos untadas de aceite se deslizaban por mi espalda con dulzura y con una suavidad desprovista de toda la insinuación erótica, como si los dedos estuvieran intentando ir más allá de la carne que tocaban o como si ella se estuviera esforzando al máximo por trascender la materia que estaba acariciando. De un momento a otro no aguanté más y estallé en un llanto profundo. Las lágrimas me corrían a chorros y tuve que excusarme y secármelas con una toalla que ella misma me ofreció. Susurré con la respiración entrecortada una excusa teñida de vergüenza. Le dije que estaba muy solo, muy perdido y que sus manos me habían confirmado de manera muy fraternal ese extravío a partir de ese mismo día. Miranda y yo comenzamos a llamarnos a menudo y entablamos una amistad cuya solidez tenía raíces que se hundían en nuestras soledades y desamparos más inconfesables. Antes de despedirnos en la clínica, abracé a Miranda con fuerza y le dije cuánto la quería y cuánto valoraba lo que estaba haciendo por mí, en una etapa tan adversa como la que yo estaba viviendo. Una actitud de lealtad incondicional como la suya era invaluable.